Si ustedes andan por ahí de los 20 años o más, recordarán que antes ser gamer era mucho más fácil, y con más fácil me refiero a más accesible. Si a una persona le gustan los videojuegos, solo necesita dos cosas: la consola y el disco o archivo de la entrega que quisiera jugar. Por allá del 2010 era muy común conseguir juegos pirata, debido a que las consolas solían ser craqueadas con relativa facilidad. Esto permitía que los precios de los juegos fueran absurdamente bajos o directamente gratis si se descargaban en el Steam verde. No es un misterio que la piratería resulta en pérdidas enormes para Sony, Microsoft y Nintendo, por lo que para la generación de consolas lanzadas en el 2013 era muchísimo más difícil conseguir el crack, y si se conseguía, la popularidad de los multijugador hacía que este método fuera inútil, porque era imposible jugar en línea con versiones o copias pirata. Desde entonces hemos venido comprando juegos por el famoso 59.99, o mejor dicho, $60. Pero ¿han notado que ahora cuestan $10 más? Motivados por responder la pregunta de si nos están estafando o no, mostramos cómo las empresas se adaptan al mercado, se aprovechan del hype y en general incentivan al consumo. Los juegos han trascendido de un pasatiempo a una herramienta para entretener, educar y facilitar algunas profesiones, pero principalmente han creado recuerdos inolvidables y formado parte de nuestra infancia, tal como la saga de Resident Evil o incluso Halo. Estos juegos presentaron precios entre los 40 y hasta los $60, pero no son los mismos en la actualidad por la famosa inflación. Veremos algunas de las razones del por qué se dan estas variaciones en el precio de los videojuegos. Entre algunas de las razones que han permitido estos cambios en los precios, encontramos que se ha dado paso a una transición tecnológica importante. Una muestra de ello es que, a diferencia de lo que vemos hoy, antes podían ser pirateados con mucha mayor facilidad, lo que obviamente hacía que más personas consumieran estos juegos sin necesidad de gastar tanto dinero, como sucedió en el PlayStation 2. Sin mucha distracción, el punto de este video es tratar de entender el por qué los videojuegos recientemente los hemos percibido más caros que antes, para aquellos que quieren distraerse de esta Matrix. Es innegable que, a diferencia de los años 2000, el deseo de las desarrolladoras de poder brindar mejores experiencias se ha visto en aumento por medio de mejoras visuales y de rendimiento. Esto queda de forma más clara con la implementación de nuevas tecnologías en el almacenamiento, como el caso del PlayStation 2 con sus tarjetas de memoria o memory cards, donde si las perdían, adiós a las 200 horas de juego. Ahora bien, podemos encontrar consolas y computadoras que permiten una enorme variedad de videojuegos y guardar el progreso dentro del mismo dispositivo. Adicionalmente a estas mejoras en el almacenamiento, se dio paso a las mejoras técnicas y de contenido, donde de tener juegos en versiones 2D estilo indie con muchas limitantes de movimiento, a versiones 3D con un mundo abierto estilo sandbox que nos permiten explorar con una libertad inmersiva. Un ejemplo clave es GTA V con su extensa historia, variedad de personajes, secuencia de misiones y personalización. Además, la implementación del internet dio paso a dos aspectos que cambiaron el rumbo de la creación de los juegos: las preferencias de las personas y en cómo se pueden obtener las nuevas creaciones. Esto lo podemos ver con el surgimiento de los modos multijugador, como el caso de la saga Call of Duty, y además con la creación de plataformas de distribución digital, como pueden ser el caso de Steam, Epic Games y PlayStation Store. Es claro que el cambio de los videojuegos ha sido de una forma positiva para todos, pero estas variaciones en el mercado se ven reflejadas principalmente en el bolsillo de las personas. Con esto dejo la siguiente pregunta: ¿realmente estamos pagando precios más caros o solo es una adaptación del mercado de los videojuegos? Estoy seguro que no soy el único que lo ha notado. El alza en los precios de los videojuegos tomó a más de uno por sorpresa, en especial aquellas personas que no están tan inmersas en el mundillo. Aquí hay que hacer una aclaración: decir que el precio de los videojuegos subió es incorrecto. Esa afirmación involucra a toda la industria, y como se sabe, ese no es el caso. Los servicios de suscripción como PS Plus y el Xbox Game Pass ofrecen ofertas y un catálogo de juegos que se accesan pagando una tarifa mensual. Entonces, ese aumento en los precios aplica concretamente para nuevos lanzamientos, en especial aquellos que son considerados informalmente como juegos AAA, y también aquellos que son para la nueva generación o Next Gen. Hay un montón de factores que nos hicieron pasar de esto a esta fumada. ¿Cuáles son esos factores?
Bueno, últimamente tendemos a señalar a la inflación como culpable de todo, y realmente sí tiene un impacto significativo en esta industria. Sin embargo, existen más componentes que suben el precio de los videojuegos. En cuanto a la inflación, es importante destacar que este fenómeno tiene un impacto relativo en los costos de producción de los videojuegos. Los precios de los materiales, la energía y la mano de obra necesarios para desarrollar y distribuir los juegos aumentan con la inflación, lo que puede llevar a una disminución en la rentabilidad de las empresas desarrolladoras. Como resultado, para mitigar el impacto, las empresas pueden aumentar los precios de los videojuegos para mantener sus márgenes de ganancia, lo que finalmente se refleja en precios más altos para los consumidores. Ahora, el limitado acceso a las consolas de nueva generación es uno de los problemas más prominentes a la hora de ponerle precios a los videojuegos. Los videojuegos tienen una elasticidad precio de la demanda, lo que es afectado por varios factores macroeconómicos. Aquí ustedes me dirán, la gente ahora prefiere jugar en PC y ya no en consolas. Pero si bien es cierto que en tiempos recientes se ha venido dando una constante transición al PC gaming, encuestas y estudios llevados a cabo por diferentes entidades demuestran que aún existe una gran proporción de los gamers con preferencia hacia las consolas. Aquí les pongo un ejemplo. Morning Console hizo una encuesta que afirma que un 41% de los encuestados prefieren consolas, mientras que un 37% escogió PC. Ya que sabemos la importancia que aún sostienen las consolas, uno puede observar que circunstancias inesperadas como la pandemia, la escasez de microchips y otras como las regulaciones de gobierno o barreras comerciales complican la llegada de un PlayStation 5 o un Xbox Series a la casa de los consumidores. Este escenario puede llevar a que los estudios de videojuegos suban los precios para compensar posibles pérdidas que genere la falta de consolas en manos de los gamers. Por otro lado, tenemos la ambición y los costos de desarrollo. Lo que avanzan los videojuegos en cuanto a potencia gráfica, mecánicas refinadas y otros aspectos técnicos es algo verdaderamente impresionante. Las posibilidades que han abierto las mejoras tecnológicas y las oportunidades que se dan en un mercado tan próspero alimentan las ganas de perfeccionar los productos por parte de los desarrolladores, pero también generan expectativas cada vez más grandes en los gamers. Pero claro, lograr que una bala rebote en el arma de Arthas o que Kratos convee de manera tan fenomenal con Atreus toma muchos años de explotación, trabajo y dedicación. Durante ese largo periodo de producción se tienen que pagar salarios, pagar impuestos y tener los equipos de hardware constantemente actualizados. Para que las empresas no se queden sin recursos a mitad del proceso, existen los inversores, pero eso implica estrictas fechas límite y adquirir otros compromisos. Lo que sabemos es que el lanzamiento de un videojuego casi nunca sale como la empresa lo proyecta. Suelen haber retrasos en su fecha de lanzamiento y es algo a lo que estamos tan acostumbrados que sinceramente ni nos sorprende. Sin embargo, esto implica gastos adicionales como el pago de horas extra o de plano la contratación de más empleados. Adicionalmente, si la empresa se le pasa esa ventana de lanzamiento, es posible que desaproveche periodos pico en ventas o pierda la ventaja ante la competencia de otros juegos en el mercado. Y por todo esto, es posible que los desarrolladores deban aumentar el precio del juego para lograr su meta de ingresos. Como punto final, resumamos toda la loquera que acabo de comentarles. La conclusión principal de este proyecto es que no hay un único factor que se pueda señalar como culpable de la escalada en los precios de los videojuegos. El tiempo avanza y los problemas cambian, pero ojo, esto no necesariamente implica un efecto negativo para la bolsa de los consumidores. De la constante competencia entre compañías han surgido los servicios de suscripción que ofrecen un catálogo de juegos enorme. Eso de incluir juegos por una suscripción era un concepto impensable hace unos pocos años atrás. Lo mejor que nos daban eran unas cuantas ofertas, omitiendo Steam, claro, a ese no hay que faltar el respeto. Aparte, si bien suena sencillo, me gustaría dejar muy claro que el valor del dinero es algo que cambia con el tiempo. Para ponerlo en perspectiva, este gráfico muestra el precio de los nuevos juegos en consolas a lo largo del tiempo. El gráfico nos indica que el precio de los nuevos juegos aumenta en un ciclo de unos 5 o 7 años, o lo que equivale a la duración de una generación de consolas. Ahora bien, ¿qué pasaría si ajustamos los precios de este gráfico acorde a la inflación para el año 2022? Bueno, véanlo ustedes. ¿Sí ven por qué la palabra aumento está entre comillas en el título? La manera más sensata de comprar videojuegos es con paciencia. Si les puedo dar una recomendación con esperanzas de mantener el bienestar de sus billeteras, es que no compren los juegos en la edición día 1 o day 1. La tendencia en los precios después de su fecha de lanzamiento es muy claramente a la baja.
Lo que es mejor, ese periodo de tiempo donde se empiezan a ver disminuciones en los precios suelen ser sorprendentemente cortos. Tan solo meses después del lanzamiento hay ofertas de hasta 20%. Esto pasa normalmente para temporadas festivas globales como la Navidad. Y una vez cumplido el año, podemos ver los juegos a mitad de precio, o incluidos en un servicio de suscripción como el Game Pass o PS Plus. Finalmente, recordemos que los beneficiados en la competencia entre consolas y las productoras son los que están en el medio de todo, y esos son los consumidores, por lo que también recomiendo dejar de ser fanáticos de una marca en concreto y aprovechar las condiciones que ofrece el mercado por todas las partes.